Bones, ¿quieres estar al día de lo que pasa en Asturias sin tener que leer el BOPA entero todos los días? Uf, menudo traballo sería ese. Pues para eso estamos aquí. Esto es da que único, ¿eh? Agarrar el boletín oficial del Principado, sacar lo más importante y darlo fecho en audio. Para poder escucharlo tranquilamente. Una pasada. Eso sí, para no perder detalle, lo mejor es entrar en el canal de YouTube Asturias 24 horas. Importante eso. Sí, suscribirse y dar a la campanina, que es la forma de avisar cuando tengamos el resumen nuevo. No escaizáis suscribivos. Que no cuesta nada. Güey, vamos a comentar rápido unas ayudas nuevas que sacó la Consellería de Ciencia, Empresa y Empleo. Asina es. Falamos dun impulso, dun soporte económico pensado pal teixu empresarial asturiano. Concretamente para esas empresas y autónomos que, bueno, ya tienen un camino fecho, pero necesiten un emburrillón para consolidarse y seguir medrando. ¿Para quién son exactamente estas ayudas? ¿Quién les puede pedir? Pues mira, son para autónomos y también para microempresas, empresas pequeñas y medianas, Vale. que tengan asentaes aquí en Asturias, claro. Hay un requisito importante. ¿Cuál? Tienen que llevar funcionando por lo menos 2 años seguidos justo antes de pedir la ayuda. Ah, 2 años ya, antigüedad. Sí, y además tenían que crearse después del 1 de enero de 2018. O sea, empresas relativamente recientes, pero con cierta experiencia ya. Eso es. Búscase apoyar negocios que ya pasaron esa primera fase de lanzamiento y tienen ya, pues, cierta trayectoria. Entendido. Negocios con un poco de rodilla ya, como se dice. ¿Y para qué valen estas ayudas? ¿En qué se puede invertir ese dinero? El objetivo principal es echar un gavito con las inversiones. Inversiones que fagan las empresas para ser más competitivas, Claro, para tirar para adelante. para que se fortalezcan y medren. Poro, financien proyectos de inversión en negocios que superaron esa etapa inicial, la de poner todo en marcha. La de arrancar, sí. Y ahora busquen afitarse en el mercado y expandirse. Pensemos en mejorar procesos, en mercar maquinaria nueva, quizá ves en abrir nuevos mercados, ese tipo de cosas. Perfecto. Entonces, es un empujón para empresas que ya caminan solas, pero quieren dar un salto calidable. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando en total y para cada uno? El presupuesto total destinado para esta convocatoria es de 500.000 euros, 500.000 euros. 500.000, no está mal. No. A cada empresa que cumpla los requisitos y presente un proyecto interesante, pueden le dar hasta la mitad, el 50%, de la inversión que proponga, La meta. pero con un límite máximo de 10.000 euros por solicitante. Vale, hasta 10.000 euros. Y atención, hay otra cosa importante. Para que te aprueben la ayuda, la inversión mínima que tienes que plantear en el tu proyecto tiene que ser de 3.000 euros. Ah, un mínimo de 3.000. Sí. Si es menos de eso, la solicitud queda refugada. Entendido. El 50% hasta un tope de 10.000 euros siempre que pongas por lo menos 3.000. No da nada mal esa aportación. Suponemos que habrá un plazo para pedirles, ¿no? Hay que darse prisa. Mucha presa, sí. El plazo ye percurtillo. ¿Así? ¿Cuánto? Nada más son de días hábiles. 10 días. Contaos desde el día siguiente a la publicación de esto en el BOPA, que fue just away, 1 de septiembre. Ostras, pues hay que correr entonces. Así no hay que estar bien ágiles y no dejarlo pasar. Todo lo necesario, la información detallada, los formularios y la forma de presentarlo telemáticamente está disponible en la sede electrónica del Principado de Asturias. Vale, NASEB electrónica. Perfecto. Entonces, recapitulando un poco para que quede claro. Son ayudas para inversiones. Sí, En Pobinaes, autónomos y pymes de Asturias que lleven ya más de 2 años funcionando y se crearon desde 2018 para acá. exacto. Cubren hasta la mitad del proyecto, con un máximo de 10.000 euros siempre que la inversión supere los 3.000 euros. Eso es. Y lo más urgente, el plazo es nada más de 10 días hábiles. Hay que mirar ya en la sede electrónica. Bueno, ¿qué conclusión podemos sacar de esta iniciativa? Pues básicamente vese una apuesta seguida por fortalecer el tejido empresarial que ya tenemos en Asturias. No es tanto para crear empresas nuevas, Más bien para consolidar. sí, sino para ayudar a los que ya demostraron cierta viabilidad a ser más fuertes y competitivos en el mercado actual, que no es fácil. Claro. Y un apoyo para que puedan dar el siguiente paso en su desarrollo. Y esto, déjeme pensando en una cosa, una entruga para el aire. A ver, Más allá de estas ayudas económicas directas, que están muy bien, ¿qué tipo de inversiones no puramente financieras necesiten más urgentemente las pymes asturianas en este momento para competir mejor? ¿Formación? ¿Digitalización? boa pregunta. ¿En qué queda esa reflexión interesante para pensar? Y recordáis todos, patar siempre al tanto de lo más relevante que se asoleya en el BOPA.
pero de forma rápida y cómoda, nada más escuchando. Que ye lo mellor. Lo mejor es estar suscrito a la canal Asturias 24 horas en YouTube y tener activada la campanina. Non vos esqueçáis de suscribivos. Suscribivos. Que ye la forma de que no se vos pase ningún resumen como este. Hasta otra. Hasta yo.